Míralos, Adriana. Todos han votado contra ti. Firma tu salida. Y no vuelvas a llamarte fundadora. La carpeta gris se deslizó por la mesa de nogal hasta detenerse frente a Adriana Montes. El borde rozó sus dedos, pero ella no la abrió. A su alrededor 12 manos acababan de bajar después de votar y ninguna había quedado levantada a su favor. En la pantalla del fondo brillaba una frase demasiado limpia para contener tanta crueldad: propuesta de destitución de la directora de estrategia. Darío Cifuentes seguía de pie junto al proyector impecable en su traje azul oscuro, con la serenidad calculada de quien había ensayado aquella humillación durante semanas. Noelia Barragán, sentada detrás de él, fingía revisar unas notas, aunque la comisura de sus labios temblaba de satisfacción. Nadie miraba directamente a Adriana, ni Estela Marín, que tantas veces había alabado su prudencia, ni Iván Requena, que había ganado millones siguiendo sus previsiones, ni Bruno Salcedo, el abogado que conocía cada cláusula que la protegía. El silencio posterior a la votación fue más violento que cualquier acusación. Adriana oyó el zumbido del sistema de ventilación, el leve golpeteo de una cucharilla contra una taza y al otro lado de los ventanales el rumor distante de Madrid, extendiéndose bajo una lluvia fina. Darío interpretó su quietud como derrota. Apoyó ambas manos en el respaldo de la silla presidencial y anunció que una vez firmada el acta, Noelia asumiría de manera provisional la dirección estratégica. Aquella frase provocó algunos movimientos incómodos, pero nadie protestó. Noelia alzó la mirada con una mezcla de modestia ensayada y triunfo. Adriana comprendió entonces que la reunión no pretendía evaluar su trabajo, sino legitimar una sustitución decidida de antemano. Sobre la mesa había gráficos, auditorías parciales y proyecciones cuidadosamente seleccionadas. Faltaba, sin embargo, el único dato capaz de explicar por qué los beneficios habían caído mientras las ventas seguían creciendo. Y ese dato estaba escondido en una empresa que casi nadie allí sabía que existía. Darío retomó la palabra con el tono grave que reservaba para las entrevistas. Dijo que Aurelia Nova necesitaba liderazgo, agilidad y una visión menos emocional. Aseguró que Adriana había bloqueado campañas decisivas, retrasado acuerdos internacionales y sembrado desconfianza entre los departamentos. Cada frase convertía una medida prudente en un acto de sabotaje. Cuando mencionó que su matrimonio no podía interferir en las decisiones empresariales, varias miradas se desviaron hacia Adriana con una mezcla de lástima y curiosidad. Él había conseguido exactamente lo que quería presentarse, como el esposo valiente que sacrificaba su vida privada para salvar la compañía. Adriana no lo interrumpió. Había aprendido que las personas que mienten frente a una audiencia poderosa suelen hablar más de la cuenta cuando creen haber vencido. Si esta historia despierta tu curiosidad, quédate hasta el final. Porque a veces una sola pregunta pesa más que 12 votos y puede derribar una verdad fabricada durante meses. Estela Marín fue la primera en justificar su voto. Con voz baja, explicó que representaba a pequeños accionistas que no podían soportar otro trimestre de pérdidas. Dijo que respetaba la trayectoria de Adriana, pero que los números no permitían sentimentalismos. Iván fue más directo: el fondo que representaba exigiría cambios inmediatos si el margen operativo seguía cayendo. Otros miembros repitieron expresiones tomadas casi palabra por palabra del informe de Darío: falta de adaptación, exceso de cautela, resistencia al crecimiento. Adriana escuchó sin bajar la cabeza. Recordaba quién había propuesto cada proyecto, quién había advertido sobre los riesgos y quién había firmado las excepciones presupuestarias. Sabía también que los gráficos mostrados esa mañana separaban deliberadamente los ingresos de los gastos extraordinarios, como si el dinero pudiera evaporarse sin causa. No necesitaba defender cada decisión. Necesitaba obligarlos a mirar el lugar exacto donde Darío esperaba que nadie mirara. Por eso dejó que terminaran uno tras otro hasta que la secretaria del Consejo abrió el documento definitivo. «Procederemos a la firma del acta», anunció la secretaria, intentando mantener la neutralidad. «La destitución será efectiva hoy a las 18 horas y la señora Barragán asumirá las funciones de manera inmediata». Darío asintió sin mirar a su esposa. Noelia acomodó sobre la mesa una pluma estilográfica
que Adriana reconoció al instante, era un regalo que ella le había hecho a Darío el día en que inauguraron la primera oficina de Aurelia Nova. Verla en manos de la amante no le causó el dolor que Noelia esperaba, sino una claridad fría. Aquella mujer no se conformaba con el cargo. Quería ocupar cada símbolo, cada fotografía y cada espacio de una vida que no había construido. Noelia hizo girar la pluma entre los dedos y preguntó si debía preparar un comunicado para la prensa. Darío respondió que sí, que convenía presentar la transición como una decisión responsable y unánime. La palabra unánime quedó suspendida sobre la mesa como una sentencia que Adriana todavía no estaba dispuesta a aceptar. Adriana apoyó las manos sobre la carpeta sin abrirla. Su voz, cuando habló, no tembló. Pidió un minuto antes de la firma, no para apelar la decisión ni para hablar de su matrimonio, sino para resolver una duda contable. Darío sonrió con condescendencia y dijo que el tiempo de las excusas había terminado. Ella respondió que no era una excusa, sino una pregunta dirigida a todos los presentes. Bruno levantó la mirada por primera vez. Había algo en la precisión de Adriana que no encajaba con la imagen de una mujer acorralada. La secretaria dejó la pluma sobre el acta. Entonces, Adriana tomó el mando remoto, cambió la presentación y proyectó una tabla sencilla con 9 transferencias realizadas durante los últimos 4 meses. Cada una llevaba el mismo concepto: asesoría estratégica, reposicionamiento de marca o estudio de mercado. El destinatario era siempre el mismo, aunque con ligeras variaciones en la razón social: Luján Advisory. Darío dio un paso hacia ella, pero Adriana ya había formulado la pregunta que iba a romper la unanimidad. «Antes de que firmemos, ¿puede decirme alguno de ustedes quién aprobó estos pagos?», preguntó. Nadie respondió. Adriana recorrió la mesa con la mirada, sin detenerse demasiado en ningún rostro. Iván frunció el ceño y acercó la pantalla de su tableta. Estela hojeó el dossier que le habían entregado al inicio de la reunión. Uno de los consejeros aseguró que las contrataciones de ese importe debían pasar por el comité financiero. Otro recordó que al superar cierto umbral acumulado, también requerían una declaración de conflicto de intereses. Darío intervino de inmediato. Afirmó que se trataba de actuaciones urgentes autorizadas dentro de sus facultades como director general. Adriana no discutió esa explicación. Solo preguntó por qué, si eran actuaciones urgentes. Los pagos habían sido divididos en cantidades casi idénticas, todas apenas por debajo del límite que obligaba a someterlas a votación. Bruno dejó de mirar a Adriana y observó a Darío. Aquella no era una duda emocional, era una pregunta jurídica. Noelia se inclinó hacia adelante y dijo que Luján Advisory había sido recomendada por varios contactos del sector. Explicó que la empresa había realizado estudios confidenciales y que por razones competitivas no todos los documentos podían circular entre los consejeros. Adriana giró ligeramente el rostro hacia ella. «Entonces quizá tú puedas aclararlo», dijo con una calma que la hizo palidecer. Quien presentó la propuesta inicial, Noelia aseguró no recordarlo con precisión. Tal vez había sido el departamento de compras, quizá una agencia asociada, quizá el propio Darío. Sus respuestas cambiaban dentro de la misma frase. Iván pidió acceso a los entregables y la secretaria informó que no estaban anexados a la documentación de la reunión. Estela preguntó cuánto dinero se había transferido en total. Adriana amplió la última fila: 984.000 euros. La cifra provocó un murmullo inmediato. Darío acusó a Adriana de dramatizar gastos legítimos para desacreditar a su sucesora. Ella no respondió al insulto. Mostró que durante el mismo periodo el beneficio operativo había caído casi exactamente en esa cantidad. La expresión de Iván cambió. Hasta ese momento había considerado que la caída de beneficios era consecuencia de una estrategia débil, pero la coincidencia entre ambas cifras alteraba el diagnóstico. Solicitó ver la fecha de cada autorización. Adriana desplegó otra columna. 3 pagos aparecían aprobados en días en que no se había celebrado ninguna reunión del comité financiero. Estela encontró su nombre en una autorización digital y se quedó inmóvil. «Yo estaba en Lisboa ese día», dijo. «Ni siquiera me conecté de forma remota». Darío respondió que el sistema permitía validar acuerdos pendientes y que probablemente ella había confirmado el documento antes del viaje.
Estela negó lentamente. Recordaba aquel desplazamiento porque su padre había sido hospitalizado y había cancelado todas sus actividades profesionales. Bruno pidió que nadie firmara nada hasta verificar los registros de acceso. Darío lo miró con dureza. Tu función es asesorar, no sembrar sospechas, le advirtió. Bruno sostuvo la mirada aunque sus manos se tensaron sobre la mesa. Precisamente por eso debo preguntar si estas firmas fueron utilizadas conforme al protocolo. Noelia dejó la pluma sobre la mesa. La seguridad de su rostro se había agrietado, pero todavía intentaba controlar la narrativa. Acusó a Adriana de haber preparado una emboscada porque no soportaba perder poder ni aceptar el final de su matrimonio. La frase hizo que varios consejeros levantaran la vista. Hasta entonces, nadie había mencionado abiertamente la relación entre Darío y Noelia. Adriana observó a su esposo. Él no negó la insinuación, solo pidió a Noelia que guardara silencio. Ese gesto confirmó más que una confesión. Estela miró a ambos con una decepción que pronto se transformó en sospecha. La candidata propuesta para sustituir a Adriana mantiene una relación personal con el director general, preguntó. Darío respondió que su vida privada no era asunto del consejo. Estela recordó que él mismo había utilizado su matrimonio como argumento para presentarse como imparcial. Iván añadió que una relación no declarada con la beneficiaria de un nombramiento constituía un conflicto de intereses. La votación unánime comenzaba a deshacerse sin que Adriana hubiera pedido todavía que nadie cambiara su voto. Darío se acercó a la ventana, respiró hondo y recuperó parte de su tono ejecutivo. Admitió que existía una relación con Noelia, pero aseguró que había comenzado después de que el matrimonio estuviera roto en la práctica. Dijo que ella era una profesional brillante y que su candidatura no debía juzgarse por cuestiones sentimentales. Adriana sintió una punzada al oírlo, describir años de vida, compartida como algo ya inexistente, pero no permitió que el dolor desviara el objetivo. Preguntó si esa relación también había comenzado después de la creación de Lujan Advisory. Noelia reaccionó antes que Darío. «¿Qué intentas insinuar?», exclamó. Adriana proyectó entonces la ficha mercantil de la consultora. La empresa había sido constituida apenas 11 días antes de recibir el primer pago de Aurelia Nova. No contaba con empleados declarados, historial comercial ni oficina operativa. Su domicilio correspondía a un pequeño despacho de alquiler por horas. Aún así, en 4 meses había facturado casi 1 millón de euros. A un único cliente, la compañía que Noelia aspiraba a dirigir. Bruno pidió examinar la ficha y localizó un detalle que Adriana había decidido no mencionar todavía. El administrador único se llamaba Héctor Luján. Noelia aseguró no conocerlo. La mentira fue tan rápida que resultó evidente. Adriana no la contradijo de inmediato. Se limitó a preguntar a la secretaria si podía acceder al expediente de recursos humanos de Noelia. Darío se opuso, alegando protección de datos. Pero Bruno aclaró que el consejo podía verificar información relevante ante un posible conflicto de intereses. La secretaria abrió el registro y encontró un contacto de emergencia, Héctor Luján Barragán, parentesco declarado hermano. El silencio que siguió ya no fue el de una derrota, sino el de una estructura de poder comenzando a crujir. Noelia se quedó blanca. Darío dio un paso hacia la pantalla, como si pudiera borrar el apellido con su presencia. Estela retiró el acta de destitución de delante de sí. Iván pidió que constara en la grabación que el vínculo familiar no había sido revelado antes de la votación. Adriana volvió a la primera diapositiva y señaló las fechas. La autorización inicial aparecía registrada un martes a las 7:40 de la mañana. La segunda 2 semanas después a la misma hora. La tercera había sido validada desde una dirección IP perteneciente a la oficina privada de Darío. Bruno confirmó que el patrón debía ser auditado. Darío respondió que cualquiera podía utilizar aquella red y que Adriana también había tenido acceso durante años. Ella negó haber entrado en ese despacho desde que él cambió la cerradura 3 meses atrás. La frase expuso otra grieta íntima ante el consejo. Noelia miró a Darío sorprendida. Quizá no sabía que el aislamiento de Adriana había comenzado mucho antes de aquella reunión.
Estela preguntó por qué se había cambiado la cerradura de una oficina compartida por los fundadores. Darío contestó que era una medida de seguridad. Adriana añadió que la medida se tomó justo después de que ella solicitara por primera vez los contratos originales de Lujan Advisory. La coincidencia ya no parecía casual. Noelia intentó recuperar terreno, diciendo que Adriana había obtenido información confidencial para preparar un espectáculo. La acusó de perjudicar a la empresa frente a sus propios inversores y sugirió que su conducta justificaba aún más la destitución. Adriana respondió que todos los documentos proyectados pertenecían al sistema interno al que ella tenía acceso legítimo como directora de estrategia y cofundadora. No había filtrado nada, no había convocado a la prensa y no había hablado fuera de aquella sala. Quien había convertido el asunto en un espectáculo era la persona que había organizado una votación basada en datos incompletos y había preparado un comunicado antes de escucharla. La secretaria incómoda confirmó que el comunicado ya estaba redactado. Su título era Aurelia Nova. Inicia una nueva etapa de crecimiento bajo el liderazgo de Noelia Barragán. El archivo había sido creado 48 horas antes de la reunión. Estela cerró los ojos un instante. El consejo no había sido convocado para decidir, había sido convocado para representar una decisión ajena. «Solo les pido que miren una fecha», dijo Adriana. Proyectó el certificado de constitución de Lujan Advisory y lo amplió hasta que todos pudieron leerlo. La empresa había nacido el 14 de enero. Luego mostró un correo enviado el 9 de enero desde la cuenta corporativa de Noelia a Darío. En el asunto podía leerse «Propuesta final Lujan». El mensaje hablaba de precios entregables y un calendario de pagos para una sociedad que oficialmente todavía no existía. Darío afirmó que podía tratarse de un proyecto en proceso de constitución. Adriana respondió que era posible, pero preguntó por qué el proveedor había sido elegido antes de existir, antes de competir con otras ofertas y antes de declarar que su propietario era hermano de la futura beneficiaria del cargo. Nadie contestó. Estela empujó el acta hacia el centro de la mesa. Iván solicitó una auditoría forense. Bruno pidió la preservación inmediata de correos y dispositivos. La secretaria cerró el documento de destitución sin guardar la versión firmada. Iván retiró formalmente su voto y pidió que quedara registrado. Estela hizo lo mismo. Otros 2 consejeros solicitaron revisar sus posiciones después de la auditoría. La unanimidad se había roto. Darío protestó que los estatutos no permitían cambiar votos una vez anunciado el resultado. Bruno aclaró que el acta aún no estaba firmada y que una decisión adoptada mediante información materialmente incompleta podía ser suspendida. Noelia se volvió hacia Darío esperando que él recuperara la autoridad, pero por primera vez él evitó mirarla. Adriana sintió que la escena ya no trataba de quién ocuparía su despacho, sino de cuánto tiempo llevaban utilizando la confianza de todos para mover dinero sin control. Aún así, no celebró. Sabía que una primera grieta no derribaba un muro. Darío conservaba aliados acceso a documentos y poder ejecutivo. Si se sentía acorralado, intentaría destruir pruebas, culpar a Noelia o convertirla a ella en responsable de la crisis. Por eso Adriana necesitaba una última comprobación antes de abandonar la sala. Adriana miró a Darío por primera vez, no como a su esposo, sino como al hombre que había convertido el proyecto de ambos en una máquina para expulsarla. En sus ojos ya no encontró cariño, ni siquiera culpa, solo cálculo. Él se inclinó hacia ella y murmuró que aquello no había terminado, que todavía controlaba la empresa y que se arrepentiría de desafiarlo en público. Adriana no respondió. Recogió una copia de las transferencias, dejó la carpeta de renuncia sobre la mesa y caminó hasta la puerta. Antes de salir, Bruno anunció que la sesión quedaba suspendida durante 30 minutos mientras se aseguraban los registros. Los consejeros comenzaron a hablar al mismo tiempo. Noelia exigía llamar a Héctor. Iván pedía bloquear pagos. Estela preguntaba cuántos documentos llevaban su firma. Darío permanecía inmóvil bajo la luz fría de la pantalla, rodeado por la mayoría que había construido y que ahora empezaba a volverse contra él. Adriana atravesó el pasillo sin sonreír. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. 6 meses antes,
cuando las cuentas de Aurelia Nova todavía parecían saludables y Noelia aún fingía admirarla. Adriana había encontrado una factura doblada dentro de una carpeta que no debía estar en su despacho. Eran apenas 4 páginas impresas con prisa, pero una cifra resaltaba entre todas 109.000 euros por un estudio de percepción de marca que nadie en su equipo había solicitado. En la esquina superior aparecía por primera vez el nombre Luján Advisory. Adriana había llevado el documento hasta la oficina de Darío, esperando una explicación sencilla. Él la recibió con una sonrisa cansada, cerró la puerta y le dijo que dejara de revisar asuntos que no le correspondían. Fue la primera vez que su marido habló de la empresa como si ella fuera una intrusa. También fue la primera vez que Adriana comprendió que la caída de los beneficios podía no ser un error de gestión, sino el rastro de algo cuidadosamente escondido. 6 meses antes de la votación, Aurelia Nova aparecía en las revistas de negocios como una de las empresas jóvenes más prometedoras de Madrid. Sus laboratorios desarrollaban cosmética personalizada mediante análisis digital de la piel, y su nueva línea había agotado existencias en 3 ciudades antes del lanzamiento nacional. Darío Cifuentes era el rostro visible de aquella expansión. Concedía entrevistas. Posaba ante los paneles luminosos de las ferias y hablaba de innovación como si cada fórmula hubiera nacido en su despacho. Adriana Montes, en cambio, trabajaba lejos de las cámaras revisando proveedores, márgenes, calendarios y riesgos. Había sido ella quien diseñó el sistema que permitió fabricar sin endeudar a la compañía, quien convenció a los primeros inversores y quien renunció a un puesto internacional para construir el proyecto junto a su marido. Sin embargo, en las fotografías oficiales siempre aparecía medio paso detrás. Durante años aceptó aquella distribución porque creyó que el éxito pertenecía a ambos. No comprendía todavía que Darío había empezado a considerar cualquier reconocimiento hacia ella como una amenaza personal. La primera señal llegó durante una cena con inversores en el barrio de Salamanca. Iván Requena preguntó a Adriana cómo había anticipado la subida del coste de ciertos activos cosméticos y le agradeció haber protegido el margen del trimestre. Otros 2 invitados se sumaron a la conversación y pidieron escuchar su opinión sobre la expansión hacia Portugal. Darío permaneció en silencio, girando lentamente su copa, hasta que uno de ellos comentó que Aurelia Nova tenía suerte de contar con una estratega capaz de frenar impulsos demasiado arriesgados. La frase no pretendía humillarlo, pero él la recibió como una bofetada. De regreso a casa, acusó a Adriana de corregirlo delante de los accionistas y de alimentar la idea de que él solo servía para sonreír ante las cámaras. Ella intentó explicarle que nadie había cuestionado su liderazgo, pero Darío ya no escuchaba. Dijo que una esposa debía saber cuándo respaldar a su marido y cuándo guardar silencio. Fue la primera discusión en la que convirtió una diferencia profesional en una deuda conyugal. A la mañana siguiente actuó como si nada hubiera ocurrido. Noelia Barragán observó el cambio antes que nadie. Como directora de comunicación, acompañaba a Darío en entrevistas, presentaciones y encuentros con marcas de lujo. Sabía cuándo elogiarlo, cuándo dejar que terminara una frase ajena y cuándo decir que solo un líder valiente podía asumir ciertas decisiones. Al principio Adriana la consideró una colaboradora eficaz. Noelia llegaba puntual, vestía con una elegancia discreta y parecía comprender la importancia de proteger la reputación de la empresa. Sin embargo, con Darío adoptaba otro tono. Le repetía que los inversores necesitaban una figura central, no un matrimonio debatiendo cada movimiento. Le aseguraba que Adriana confundía prudencia con control y que si él seguía permitiéndole revisar todas las áreas, terminaría convertido en un director general sin autoridad. Darío fingía rechazar aquellas insinuaciones, pero cada vez buscaba con más frecuencia la opinión de Noelia antes de hablar con su esposa. Ella no atacaba a Adriana de forma directa, sembraba pequeñas dudas y esperaba a que el orgullo de Darío hiciera el resto. La cercanía entre ambos creció bajo la apariencia de una agenda imposible. Reuniones que debían durar 1 hora se extendían hasta la noche. Viajes de prensa incluían cenas no registradas y mensajes enviados de madrugada. Aparecían después borrados del teléfono corporativo.
Adriana notó la distancia, pero durante semanas la atribuyó al estrés. Cuando preguntaba por qué Darío llegaba tarde, él respondía que estaba salvando acuerdos que ella habría bloqueado con su exceso de cautela. Si intentaba acompañarlo a un evento, le decía que su presencia podía confundir a los medios sobre quién dirigía la compañía. Una noche, Adriana encontró en el bolsillo de su abrigo la tarjeta de un hotel de Marbella. Darío aseguró que la había recogido durante una conferencia y la acusó de registrar sus cosas. La discusión terminó con él durmiendo en el despacho y con Adriana pidiéndose perdón a sí misma por haber dudado. No sabía que aquella misma madrugada Noelia recibió un mensaje en el que Darío prometía que pronto dejaría de dar explicaciones a nadie. Poco después, Noelia presentó una propuesta para reposicionar a Aurelia Nova antes de entrar en nuevos mercados. Afirmó que la marca necesitaba una auditoría externa, estudios de percepción y una estrategia de comunicación capaz de atraer a consumidores de mayor poder adquisitivo. El proyecto parecía razonable, pero el presupuesto sorprendió a Adriana. La consultora recomendada Luján Advisory solicitaba más del doble que firmas consolidadas y no aportaba referencias verificables. Cuando Adriana pidió comparar ofertas, Darío respondió que no había tiempo. Según él, la competencia preparaba una campaña agresiva y cualquier retraso podía costar millones. Noelia apoyó la urgencia con gráficos sobre tendencias, menciones negativas y pérdida de visibilidad digital. Los datos parecían alarmantes, aunque estaban presentados sin contexto. Adriana propuso someter la contratación al comité financiero, pero Darío utilizó una cláusula de actuación urgente para autorizar el primer pago. Dijo que asumiría personalmente la responsabilidad y que esperaba por una vez no tener que pedir permiso para ejercer como director general. La frase dejó claro que la discusión ya no era sobre una consultora, sino sobre quién podía cuestionarlo. Las primeras facturas llegaron divididas en importes inferiores al límite que exigía aprobación del Consejo. Una correspondía a un estudio de mercado, otra a una evaluación de identidad visual y otra a un análisis de riesgo reputacional. Ningún departamento recordaba haber participado en entrevistas ni recibido conclusiones. Cuando Adriana solicitó los documentos finales, Noelia respondió que eran materiales reservados para la alta dirección. Aquella explicación resultaba absurda. Adriana formaba parte de la alta dirección y era responsable de traducir los estudios en decisiones operativas. Darío intervino para decir que él revisaría los resultados y comunicaría solo lo necesario. Por primera vez desde la fundación de Aurelia Nova, la excluyó formalmente de información estratégica. Adriana se marchó de su despacho con una mezcla de incredulidad y miedo. No temía perder influencia. Temía que la empresa estuviera comprometiendo dinero sin control. Esa misma tarde revisó el flujo de caja y descubrió que los pagos a Luján Advisory coincidían con aplazamientos de proveedores esenciales. Mientras la consultora cobraba puntualmente, los laboratorios recibían órdenes de retrasar compras. Adriana convocó a Darío en la pequeña sala donde años atrás habían presentado el primer prototipo a 3 inversores. Quiso recordarle que la empresa había sobrevivido porque ambos se obligaban a justificar cada euro. Extendió sobre la mesa las facturas y le mostró que los servicios no tenían entregables asociados. Darío ni siquiera se sentó. Dijo que el crecimiento exigía abandonar la mentalidad de supervivencia y que ella seguía administrando a Aurelia Nova como un negocio familiar. Adriana le preguntó por qué una empresa sin historial merecía casi 1 millón de euros. Él respondió que las nuevas firmas podían ofrecer ideas más frescas y que Noelia había negociado condiciones excelentes. Cuando Adriana insistió en conocer a los responsables, Darío perdió la paciencia. La acusó de desconfiar de él, de obstaculizar cada iniciativa que no naciera de su departamento y de utilizar su condición de esposa para invadir funciones ajenas. Adriana recordó haberlo sostenido cuando los bancos se negaban a recibirlos, pero comprendió que cualquier referencia al pasado sería interpretada como chantaje emocional. Recogió los documentos sin obtener una sola respuesta concreta. La reacción de Darío no terminó allí. Durante las semanas siguientes empezó a atribuir a Adriana decisiones que nunca había tomado.
Informó a los responsables de área que ella había ordenado congelar bonificaciones, aunque la medida provenía de la falta de liquidez provocada por los pagos externos. Dijo al equipo comercial que Adriana rechazaba nuevas contrataciones por miedo al crecimiento ante el laboratorio. Presentó los retrasos de materiales como consecuencia de su política de control de costes. Cada mensaje contenía una parte de verdad deformada hasta convertirla en culpable. Los empleados dejaron de acudir a ella con la misma confianza. Algunos bajaban la voz cuando entraba en una sala. Otros evitaban mirarla después de reuniones privadas con Darío. Adriana percibía el cambio, pero no conocía todavía la extensión de la campaña. Creía que atravesaban una crisis de liderazgo. No que su marido estuviera construyendo un expediente para expulsarla. Mientras tanto, Noelia aparecía como la figura comprensiva que prometía defender proyectos, restaurar presupuestos y liberar a los departamentos de la supuesta rigidez de Adriana. Estela Marín fue una de las primeras consejeras en recibir informes manipulados. Darío le mostró proyecciones donde las medidas de Adriana parecían causar una caída progresiva del margen, pero eliminó de los gráficos los gastos extraordinarios de consultoría. También presentó cancelaciones de campañas como decisiones unilaterales de su esposa, aunque varias habían sido descartadas por riesgos legales. Estela pidió escuchar la versión de Adriana, pero Darío respondió que prefería evitar un enfrentamiento matrimonial dentro del consejo. La estrategia era eficaz. Al fingir que protegía a su esposa, impedía que ella pudiera defenderse. Iván recibió un relato diferente. A él le aseguraron que Adriana temía perder control ante nuevos inversores y frenaba cualquier medida que redujera su influencia. Darío conocía las preocupaciones de cada miembro y adaptaba la acusación a sus intereses. Noelia preparaba las presentaciones y seleccionaba las cifras. Ambos no necesitaban demostrar una gran mentira. Bastaba con repetir pequeñas distorsiones hasta que parecieran una conclusión compartida. Adriana seguía trabajando ignorando que su reputación se deterioraba en conversaciones a las que ya no era invitada. La intimidad entre Darío y Noelia también dejó de ser una sospecha silenciosa. Adriana los vio una tarde salir juntos del ascensor privado que conectaba con el aparcamiento. Noelia llevaba el cabello húmedo por la lluvia y el pañuelo de Darío alrededor del cuello. Ambos se separaron demasiado rápido al verla. Darío explicó que habían visitado a un cliente y que ella había olvidado su abrigo. Noelia sonrió, agradeció el gesto y caminó hacia su despacho sin mostrar vergüenza. Adriana esperó hasta quedar sola con su marido. Le preguntó directamente si existía otra mujer. Darío reaccionó con indignación calculada. Dijo que la presión la estaba volviendo paranoica y que sus celos demostraban por qué no podía seguir tomando decisiones racionales en la empresa. Luego convirtió la acusación en una amenaza si continuaba difamando a una ejecutiva valiosa. Él tendría que proteger a Aurelia Nova de su conducta. Adriana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No solo podía estar siendo traicionada, su propio dolor estaba siendo preparado como prueba de inestabilidad. Su primera revisión fue prudente. Comparó presupuestos aprobados, transferencias ejecutadas y fechas de entrega. Descubrió que Luján Advisory emitía facturas pocos días después de cada ingreso importante de Aurelia Nova, como si alguien conociera de antemano la disponibilidad exacta de efectivo. Los conceptos cambiaban, pero las cantidades seguían un patrón, siempre lo bastante altas para reducir el margen y siempre lo bastante bajas para evitar una votación específica. También encontró gastos de viaje imputados a la consultora en fechas que coincidían con desplazamientos de Darío y Noelia. Un hotel de Marbella aparecía entre los justificantes. Adriana sintió una náusea intensa, aunque no podía demostrar quién había ocupado la habitación. Cerró el archivo y respiró hasta recuperar el control. La traición sentimental y la financiera podían estar conectadas, pero necesitaba separarlas para no cometer el error que Darío esperaba. Si actuaba como esposa herida, perdería credibilidad. Si actuaba como cofundadora responsable, tendría que documentar cada irregularidad antes de formular una acusación. Noelia percibió que Adriana revisaba los pagos y empezó a protegerse. Solicitó al departamento tecnológico restringir el acceso a determinados informes bajo el argumento de confidencialidad comercial.
Pidió a su equipo que entregara versiones resumidas de las campañas y eliminara borradores antiguos de las carpetas compartidas. También comenzó a cultivar una imagen de víctima. Comentaba que Adriana la trataba con frialdad, cuestionaba su trabajo por motivos personales y dificultaba la colaboración entre departamentos. Algunos empleados conscientes de los rumores sobre Darío interpretaron la tensión como una disputa privada y prefirieron no involucrarse. Noelia aprovechó esa cobardía colectiva. Cuanto más aislada quedaba Adriana, más fácil resultaba presentar cada pregunta como una obsesión. En reuniones generales sonreía y pedía unidad. Después enviaba a Darío mensajes resaltando cualquier gesto de resistencia. Él respondía concediéndole más autoridad. Finalmente autorizó que Noelia revisara las comunicaciones estratégicas antes de que llegaran al Consejo, una función que antes pertenecía a Adriana. La sustitución había comenzado mucho antes del anuncio oficial. Bruno Salcedo observó algunas anomalías, aunque al principio decidió no intervenir. Como responsable legal recibía contratos ya firmados para archivarlos, algo contrario al procedimiento habitual. Cuando preguntaba por las autorizaciones previas, Darío respondía que se trataba de medidas urgentes y que la documentación sería regularizada más adelante. Bruno conocía a Adriana desde los primeros meses de la empresa y sabía que jamás habría aceptado semejante práctica. Pero también sabía que Darío controlaba renovaciones, salarios y promociones. Tenía una madre dependiente y una hipoteca reciente. Perder el trabajo no era una posibilidad abstracta. Por eso se limitó a guardar copias de ciertos correos y a señalar discretamente fechas dudosas. Adriana notó su incomodidad durante una reunión y le preguntó si existía algún riesgo jurídico que debiera conocer. Bruno respondió que no podía discutir documentos confidenciales sin autorización del director general. La decepción en los ojos de ella le pesó durante días. No era una mentira completa, pero sí una forma de abandono. En Aurelia Nova, el miedo empezaba a proteger mejor a Darío que cualquier contrato. Darío aprovechó el debilitamiento de Adriana para proponer una reorganización interna. Bajo el pretexto de agilizar decisiones, retiró a Estrategia el control sobre inversiones de comunicación y trasladó esas partidas directamente a Dirección General. También eliminó a Adriana de varias reuniones con distribuidores y pidió que Noelia ocupara su lugar. Cuando ella protestó, él respondió que necesitaba concentrarse en corregir los problemas causados por su departamento. En privado, fue todavía más cruel. Le dijo que los empleados ya no confiaban en ella, que los inversores estaban cansados de su negatividad y que tal vez debía aceptar una salida digna antes de ser obligada a marcharse. Adriana preguntó si aquello era una decisión empresarial o el deseo de empezar una vida con Noelia. Darío no contestó. Su silencio confirmó lo que sus palabras evitaban. Sin embargo, también reveló que él creía tener tiempo para destruirla poco a poco. Adriana decidió utilizar esa confianza. Fingió aceptar la reducción de funciones mientras continuaba reuniendo registros desde los accesos que aún conservaba. La oportunidad apareció una tarde en que una asistente dejó por error una carpeta de facturas en el despacho de Adriana. Entre documentos de proveedores habituales, encontró una factura de Lujan Advisory por 109.000 euros correspondiente a un supuesto estudio de percepción de marca. El informe asociado no estaba incluido y la dirección fiscal pertenecía a un centro de oficinas temporales. Adriana llamó al número general que figuraba en la cabecera. Una grabación automática respondió que el abonado no estaba disponible y pidió dejar un mensaje sin mencionar el nombre de la empresa. Volvió a llamar desde un teléfono externo y obtuvo el mismo resultado. Después buscó el dominio de correo indicado y descubrió que había sido registrado apenas semanas antes. Cada detalle reforzaba la impresión de una estructura creada para cobrar, no para asesorar. Aún así, lo que más la inquietó fue la ausencia de cualquier referencia al equipo responsable. No había consultores, firmas ni responsables de proyecto, solo facturas perfectamente calculadas y una dirección que podía desaparecer en cualquier momento. Adriana llevó la factura al despacho de Darío, esperando todavía una explicación capaz de impedir que todo se derrumbara. Él estaba con Noelia sentada junto a la mesa y no frente a ella,
como correspondía a una reunión profesional. Al ver el documento, Darío pidió a Noelia que los dejara solos. Ella se levantó despacio, rozó el hombro de él al pasar y dedicó a Adriana una mirada serena, casi desafiante. Cuando la puerta se cerró, Adriana preguntó quién había realizado el estudio, dónde estaban los resultados y por qué el pago se había aprobado sin su conocimiento. Darío respondió que ya habían hablado del asunto y que no toleraría más interrogatorios. Tomó la factura, la dobló por la mitad y la guardó en un cajón. Luego añadió que si Adriana continuaba revisando operaciones fuera de sus funciones, convocaría al consejo para evaluar su continuidad. La amenaza no fue impulsiva, estaba preparada. Ella comprendió que su esposo no trataba de defender una decisión arriesgada, sino de impedir que siguiera el rastro. Antes de salir, Adriana vio sobre la mesa el móvil corporativo de Noelia, que había quedado conectado a un cargador. La pantalla se iluminó con una llamada entrante. No alcanzó a leer el nombre, pero reconoció los últimos 6 dígitos del número. Eran los mismos que aparecían en la factura de Luján Advisory. Darío tomó el teléfono con rapidez y lo dejó boca abajo. Adriana no dijo nada. Se marchó con el rostro inmóvil, cruzó el pasillo y entró en el archivo financiero. Allí abrió el expediente de recursos humanos de Noelia, al que todavía tenía acceso por su cargo. En la sección de contacto de emergencia figuraba un número casi idéntico asociado a Héctor Luján Barragán, parentesco hermano. Por primera vez, las sospechas dejaron de ser una colección de coincidencias. La consultora, la amante de su marido y el dinero desaparecido formaban parte de la misma estructura. Adriana cerró el expediente y comprendió que desde aquel instante ya no podía confiar en ninguna explicación que proviniera de Darío. Adriana salió del archivo financiero con la certeza de que Héctor Luján Barragán no era un proveedor cualquiera, sino el hermano de Noelia, y la pieza visible de una estructura diseñada desde dentro de Aurelia Nova. No llamó a nadie ni regresó al despacho de Darío. Bajó 2 plantas, entró en una sala vacía de reuniones y fotografió con su móvil cada página relevante del expediente antes de devolverlo exactamente al mismo lugar. Sabía que una sospecha sin documentos podía volverse contra ella, sobre todo porque Darío ya había empezado a presentarla como una esposa celosa, incapaz de separar el matrimonio de la empresa. Por eso decidió actuar con la precisión que había aplicado durante años a los riesgos financieros. No buscaría una confesión ni provocaría una discusión. Reconstruiría el camino del dinero, identificaría quién había autorizado cada pago y demostraría que Luján Advisory no había sido elegida por su experiencia, sino por su vínculo con Noelia. Esa misma noche Adriana trabajó desde el pequeño estudio de su apartamento, mientras Darío fingía dormir en la habitación de invitados. Descargó los datos públicos del registro mercantil y comprobó que Luján Advisory había sido constituida con un capital mínimo, sin empleados declarados y con una actividad descrita en términos tan amplios que podía facturar casi cualquier servicio. El domicilio social pertenecía a un centro de oficinas compartidas en la calle de Alcalá, donde decenas de empresas alquilaban una dirección por horas. No había página web operativa, perfiles profesionales, ni referencias de clientes anteriores. Lo más extraño era la velocidad. 11 días después de su inscripción, la consultora había recibido el primer contrato de Aurelia Nova, sin concurso, sin comparación de ofertas y sin una reunión formal del comité financiero. Adriana anotó cada fecha en una hoja y trazó líneas entre la constitución, las facturas y los movimientos de caja. El patrón no parecía improvisado. Alguien había preparado el proveedor antes de crear la necesidad que supuestamente venía a resolver. A la mañana siguiente visitó el domicilio registrado sin informar a nadie. El edificio era elegante, con una recepción luminosa y una pared cubierta de placas metálicas que mostraban nombres de sociedades desconocidas. Adriana preguntó por Luján Advisory, y la recepcionista consultó el sistema antes de responder que la empresa no tenía oficina permanente, solo un servicio de correspondencia y acceso ocasional a salas de reunión, según el registro de reservas. Héctor Luján había utilizado una sala 2 veces en 4 meses, ambas después de que Aurelia Nova ya hubiera pagado facturas importantes.
No había equipo secretaría ni personal técnico trabajando allí. Adriana pidió una tarjeta de contacto y recibió un papel genérico con el mismo número que aparecía en las facturas. Cuando llamó desde el vestíbulo, el teléfono sonó dentro del bolso de un hombre que acababa de entrar. Él miró la pantalla. Rechazó la llamada y preguntó a la recepcionista si tenía correspondencia para Luján Advisory. Adriana no necesitó que nadie lo presentara. Había encontrado a Héctor. Héctor Luján Barragán tenía 30 años y vestía como alguien que deseaba parecer más importante de lo que era. Llevaba un reloj costoso, pero su traje estaba mal ajustado y sus zapatos mostraban marcas de uso. Adriana lo observó recoger 2 sobres bancarios y firmar con rapidez, evitando mirar a quienes estaban cerca. Cuando salió del edificio, ella lo siguió a distancia hasta una cafetería. Héctor pidió un café, abrió los sobres y fotografió los documentos antes de llamar a alguien. Adriana no podía escuchar toda la conversación, pero distinguió el nombre de Noelia y una frase que la estremeció. «Dile a Darío que el siguiente pago debe entrar antes del viernes». Héctor añadió que no pensaba seguir poniendo su nombre si el consejo empezaba a preguntar. Adriana grabó unos segundos desde otra mesa, consciente de que aquel audio no bastaría por sí solo, pero confirmaba que el hermano de Noelia no actuaba como un consultor independiente. Cuando Héctor se marchó, dejó en la papelera un sobre roto con el logotipo de un banco privado. Adriana lo recogió y encontró una referencia parcial de cuenta. La cuenta asociada a la referencia no figuraba entre los proveedores habituales de Aurelia Nova, pero el código bancario coincidía con una entidad de Luxemburgo utilizada por varias sociedades de inversión. Adriana no podía acceder a información protegida, aunque sí podía revisar el momento exacto en que cada transferencia salía de la compañía. Descubrió que 48 horas después de recibir los pagos, Luján Advisory enviaba casi el 80% del dinero a una cuenta extranjera bajo el concepto de licencias y servicios digitales. El resto se distribuía en gastos personales, hoteles, restaurantes y compras de lujo. Entre los cargos aparecía una joyería de Serrano, donde Darío había adquirido meses atrás un brazalete que Adriana nunca había visto. También figuraban 2 noches en el hotel de Marbella, cuya tarjeta había encontrado en el abrigo de su marido. La traición íntima y el fraude empresarial ya no eran caminos separados. Noelia y Darío habían financiado su relación con dinero de una compañía que luego acusaban a Adriana de debilitar. Esa tarde Bruno Salcedo recibió 3 contratos de Luján Advisory para incorporarlos al archivo legal. Las fechas de firma eran anteriores a la constitución formal de la empresa, aunque en los documentos alguien había corregido los meses con una tipografía distinta. Bruno comparó las versiones digitales y encontró metadatos que indicaban modificaciones realizadas desde el usuario de la dirección general. También detectó firmas electrónicas atribuidas a Estela e Iván en anexos que nunca habían pasado por el sistema oficial de aprobación. Durante horas dudó si debía guardar silencio. Darío podía alegar un error administrativo y enfrentarse a él significaba poner en riesgo su empleo. Sin embargo, recordó la mirada de Adriana cuando le había pedido ayuda y él se había refugiado en la confidencialidad. Al final copió los archivos originales en una unidad cifrada y creó un registro personal con las fechas de descarga. No estaba listo para acusar a nadie, pero ya no podía fingir que se trataba de simples irregularidades. Aquellas firmas podían haber sido utilizadas para construir una autorización que nunca existió. Bruno buscó a Adriana al terminar la jornada y la encontró sola en la terraza interior. No le entregó documentos ni pronunció el nombre de Darío. Solo le preguntó si recordaba haber participado en alguna reunión extraordinaria para aprobar a Luján Advisory. Adriana respondió que no y añadió que tampoco existían actas en su archivo. Bruno miró alrededor antes de decirle que algunas firmas digitales no coincidían con las fechas del sistema. Ella comprendió que él había cruzado una línea importante, aunque todavía hablaba con miedo. Le aseguró que no necesitaba mostrarle nada hasta sentirse protegido, pero le pidió conservar todas las versiones originales y no confiar en las copias almacenadas en servidores controlados por Dirección General. Bruno preguntó cuánto sabía. Adriana contestó que lo suficiente para entender que el problema no era una factura inflada,
sino un mecanismo de extracción de dinero. Él palideció. Antes de marcharse le advirtió que Darío había solicitado una opinión jurídica sobre cómo destituir a una cofundadora por pérdida de confianza. La noticia no sorprendió a Adriana, pero aceleró sus decisiones. Revisó los estatutos y confirmó que Darío necesitaba una mayoría simple del Consejo para apartarla de la dirección estratégica, aunque no podía eliminar su participación accionarial. Si lograba presentarla como responsable de la caída de beneficios, los consejeros votarían por miedo antes de examinar las causas. Adriana empezó a preparar una defensa basada no en su matrimonio ni en sus años de sacrificio, sino en una secuencia documental imposible de ignorar. Organizó las transferencias por fecha, añadió los correos previos a la constitución de Luján Advisory y señaló los días en que las firmas atribuidas a los consejeros habían sido utilizadas. También guardó capturas del contacto de emergencia de Noelia y de las reservas de la oficina temporal. Cada pieza respondía a una pregunta distinta: ¿quién era el proveedor, quién lo había recomendado? ¿Cómo se había evitado la votación y dónde terminaba el dinero? Sin embargo, todavía le faltaba demostrar que Darío conocía desde el principio el vínculo familiar. La respuesta apareció en un mensaje antiguo del sistema de comunicación interna. Meses antes, Noelia había enviado a Darío una propuesta preliminar con el asunto Estructura Héctor. El archivo adjunto había sido eliminado, pero el servidor conservaba una miniatura automática donde podía leerse una tabla de pagos y una nota, dividir por fases para no elevar al consejo. Adriana hizo una captura y solicitó una copia certificada al administrador del sistema, alegando que necesitaba reconstruir documentación de un proyecto. El técnico aceptó sin sospechar, aunque le advirtió que Darío había pedido eliminar archivos temporales de varias cuentas. Aquello indicaba que él también estaba limpiando rastros. Adriana guardó la certificación en la caja de seguridad y pensó en enfrentar a su marido esa misma noche. Todavía quedaba una parte de ella que deseaba oírlo admitir la verdad. Quizá porque aceptar el fraude significaba aceptar que el hombre con quien había construido su vida llevaba meses preparando su caída. Pero la razón se impuso. Una confesión privada podía negarse, un documento preservado podía sobrevivir. Darío anunció formalmente la convocatoria del Consejo un viernes por la tarde. El orden del día hablaba de medidas urgentes para restaurar la rentabilidad y reservaba el último punto a la continuidad de la dirección estratégica. Noelia ya tenía preparado un plan de transición con su nombre en la portada. Adriana recibió la notificación mientras estaba en el laboratorio principal, observando cómo un equipo suspendía pruebas por falta de ciertos materiales. La responsable del área le explicó que Finanzas había aplazado pagos a proveedores, aunque Comunicación acababa de aprobar otra campaña externa. Adriana sintió rabia no por el cargo que podían quitarle, sino por ver cómo el dinero desviado empezaba a dañar el trabajo de personas que confiaban en la empresa. Preguntó cuánto tiempo podían operar antes de detener una línea completa. La respuesta fue 10 días. En ese momento decidió que ya no bastaba con protegerse. Debía impedir que Darío y Noelia continuaran utilizando a Aurelia Nova como una fuente privada de dinero, incluso si para hacerlo tenía que exponer públicamente la destrucción de su matrimonio. Noelia, convencida de que la victoria estaba asegurada, visitó el despacho de Adriana con el pretexto de discutir la transición. Llevaba una carpeta blanca y la misma pluma estilográfica que Darío guardaba desde la fundación de la empresa. Explicó que si Adriana renunciaba antes de la reunión, podrían evitar una escena humillante y presentar su salida como una decisión personal. También insinuó que Darío estaba dispuesto a negociar condiciones económicas favorables si ella no cuestionaba los contratos recientes. Adriana preguntó qué contratos. Noelia sonrió y respondió que no convenía confundir una separación matrimonial con una investigación empresarial. Aquella frase reveló que sabía exactamente lo que Adriana había encontrado. Durante unos segundos se miraron sin fingir. Noelia añadió que el consejo ya había elegido a quién seguir y que ninguna hoja de cálculo cambiaría la opinión de hombres preocupados por perder dinero. Adriana cerró la carpeta sin leerla y le devolvió la pluma.
Le dijo que no firmaría una renuncia redactada por quienes todavía no habían explicado a dónde había ido el dinero. Después de aquella conversación, Darío cambió las claves de acceso a varios servidores y ordenó retirar a Adriana de los grupos financieros. El bloqueo llegó demasiado tarde. Ella ya había preservado los documentos esenciales, pero la medida confirmó que planeaban aislarla por completo antes de la votación. Bruno le envió un mensaje desde un número personal. Están intentando regularizar las firmas esta noche. Adriana acudió al edificio fuera de horario y encontró luces encendidas en la planta de dirección. Desde el pasillo vio a Darío, Noelia y Héctor reunidos en una sala con cajas de documentos. No podía entrar sin alertarlos, así que llamó a seguridad y preguntó si existía autorización para retirar archivos. El vigilante respondió que Darío había declarado una reorganización urgente. Adriana pidió que conservaran las grabaciones de las cámaras conforme al protocolo de protección patrimonial. Al escucharla, el responsable registró formalmente la solicitud. Aquella actuación sencilla convirtió la reunión nocturna en un hecho verificable que Darío no podría borrar con facilidad. Héctor salió del edificio cerca de medianoche llevando una caja. Adriana lo esperó en el aparcamiento y se colocó delante de su coche. No lo amenazó ni mencionó a la policía. Le preguntó cuánto tiempo pensaba cargar con una empresa que no tenía empleados, clientes ni trabajo real. Héctor fingió no conocerla, pero su voz perdió firmeza cuando ella nombró la cuenta extranjera y los pagos divididos. Dijo que solo había prestado su nombre, que Noelia le aseguró que todo era legal y que Darío controlaba las autorizaciones. Adriana activó discretamente la grabadora de su teléfono. Héctor añadió que no había recibido la mayor parte del dinero y que estaba cansado de asumir el riesgo mientras ellos planeaban quedarse con la compañía. Antes de poder obtener más detalles, Noelia apareció desde la entrada y gritó a su hermano que subiera al coche. Héctor obedeció. Noelia miró a Adriana con odio y le advirtió que aquella conversación podía denunciarse como acoso. Adriana respondió que las cámaras mostrarían quién había retirado documentos de madrugada. Al día siguiente, Bruno confirmó que las firmas digitales habían sido insertadas desde una sesión administrativa vinculada al despacho de Darío. También descubrió que uno de los anexos atribuidos a Iván llevaba una fecha anterior a su incorporación al consejo. Esa imposibilidad cronológica era la prueba más clara de que las autorizaciones habían sido fabricadas. Bruno quiso enviar inmediatamente un informe a todos los miembros, pero Adriana le pidió esperar hasta la reunión. Darío todavía controlaba el correo corporativo y podía bloquearlo, alterar documentos o suspender a Bruno antes de que declarara. Necesitaban que la contradicción apareciera frente a todos en un momento en que nadie pudiera ocultarla sin exponerse. Bruno aceptó, aunque exigió que una copia quedara depositada ante un notario. Adriana estuvo de acuerdo y entregó también la grabación parcial de Héctor, las fichas mercantiles y los correos certificados. Por primera vez, ya no estaba sola con sus sospechas. Al menos una persona dentro de la empresa había decidido que el miedo no podía seguir sirviendo de escudo a Darío. La víspera del consejo, Adriana ordenó las pruebas en una presentación breve. No incluyó todo. Guardó la grabación de Héctor y los movimientos hacia Luxemburgo como respaldo para una investigación posterior. Para romper la votación necesitaba algo más simple, una pregunta que obligara a cada consejero a mirar su propia responsabilidad. Si mostraba de inmediato una montaña de documentos, Darío alegaría manipulación y convertiría la sesión en una disputa técnica. En cambio, si preguntaba quién había autorizado los pagos, el silencio revelaría que nadie reconocía la decisión. Después mostraría las fechas imposibles, las firmas ajenas y el vínculo entre Noelia y Héctor. La verdad debía aparecer en el mismo orden en que ellos habían ocultado el fraude. Adriana ensayó la pregunta una sola vez frente al espejo y luego apagó la pantalla. No sentía valentía, sino una tristeza profunda. La empresa que había construido con amor se había convertido en el escenario donde tendría que demostrar que su esposo la traicionaba para financiar a otra mujer. Darío llegó tarde al apartamento y encontró a Adriana sentada en la oscuridad. Le informó que al día siguiente
El consejo tomaría una decisión definitiva y le aconsejó no empeorar las cosas. Prometió que si aceptaba marcharse sin escándalo, conservaría ciertas acciones y recibiría una compensación suficiente para empezar de nuevo. Adriana preguntó si también debía fingir que Lujan Advisory era una consultora legítima. Por un instante, el rostro de Darío perdió toda expresión. Luego negó conocer detalles operativos y culpó a Noelia de gestionar proveedores. La rapidez con que preparó una futura traición contra su amante confirmó que estaba dispuesto a sacrificar a cualquiera. Adriana le preguntó si alguna vez había amado algo más que su propia imagen. Darío respondió que el amor no mantenía viva una empresa y que ella siempre había sido demasiado ingenua para entender el poder. Adriana se levantó. Pasó junto a él y dijo que quizá al día siguiente descubrirían cuál de los dos no entendía realmente cómo funcionaba una mayoría. A la mañana siguiente, Adriana entró en la sala del consejo sin llevar abogado asistente ni una carpeta visible. Darío interpretó aquella sencillez como rendición. Noelia ocupó una silla cercana a la presidencia, vestida para las fotografías que pensaba hacerse después de la votación. Estela evitó mirar a Adriana. Iván revisaba proyecciones. Bruno mantenía una unidad cifrada dentro del bolsillo de su chaqueta. Sobre la pantalla ya esperaba el informe que culpaba a Estrategia por la caída de beneficios. Adriana tomó asiento y dejó que Darío presentara cada cifra, cada acusación y cada promesa de recuperación. No interrumpió cuando él la describió como un obstáculo, ni cuando Noelia ofreció asumir el cargo por responsabilidad hacia los empleados. Uno tras otro, los consejeros levantaron la mano contra ella. La secretaria anunció una mayoría absoluta. Darío sonrió y empujó la carpeta de destitución hacia Adriana. Entonces ella apoyó los dedos sobre la tapa, miró a quienes acababan de condenarla y pidió formular una última pregunta antes de que alguien firmara. La pregunta de Adriana quedó suspendida sobre la mesa mientras las cifras de Lujan Advisory seguían proyectadas en la pantalla. Durante varios segundos nadie se movió. Darío permaneció de pie junto al ventanal, con una mano apoyada en el respaldo de la silla presidencial y la otra cerrada alrededor del mando de la presentación. Había esperado lágrimas, súplicas o una acusación sentimental que pudiera utilizar para demostrar que su esposa ya no actuaba con criterio profesional. No había previsto que ella obligara a cada consejero a reconocer que no recordaba haber aprobado casi 1.000.000 de euros. La secretaria buscó en el archivo digital. Estela revisó sus correos e Iván pidió que se ampliaran las fechas. Noelia intentó mantener la expresión serena, pero sus dedos presionaban con tanta fuerza la pluma estilográfica que los nudillos se le habían quedado blancos. La unanimidad que apenas unos minutos antes parecía definitiva comenzaba a parecer una construcción frágil. Darío reaccionó antes de que las dudas se transformaran en acusaciones. Aseguró que los contratos habían sido aprobados mediante un procedimiento extraordinario autorizado por los estatutos y que las firmas electrónicas demostraban la conformidad del comité. Habló con rapidez citando artículos internos y recordando que durante una crisis reputacional la Dirección General podía actuar sin esperar una convocatoria formal. Adriana no lo contradijo. Le pidió únicamente que indicara en qué fecha se había declarado aquella crisis y dónde constaba la resolución que activaba las facultades excepcionales. Darío respondió que el expediente legal debía contenerla y miró a Bruno esperando que confirmara su versión. El abogado sintió que todas las miradas caían sobre él. Podía seguir protegiendo su puesto o admitir que la documentación estaba incompleta. Respiró hondo y dijo que no había encontrado ninguna resolución firmada que justificara el procedimiento extraordinario. Añadió que los contratos habían llegado al archivo después de ser ejecutados sin revisión previa del departamento jurídico. La declaración de Bruno alteró definitivamente el ambiente. Darío lo acusó de desconocer expedientes que él mismo debía custodiar, pero el abogado abrió su ordenador y mostró el registro de recepción de los documentos. Las fechas indicaban que varios contratos se archivaron semanas después de que Lujan Advisory cobrara. También explicó que las versiones originales contenían modificaciones posteriores y que algunas páginas habían sido sustituidas sin dejar constancia de quién ordenó el cambio.
Adriana observó a Bruno sin intervenir. Sabía cuánto le había costado pronunciar aquellas palabras delante del hombre que podía despedirlo en ese mismo momento. Noelia dijo que cualquier empresa corregía documentos administrativos y que convertir una diferencia de formato en una acusación de fraude era irresponsable. Bruno respondió que no se trataba de una fuente distinta ni de una fecha mal escrita. Las firmas electrónicas atribuidas a varios consejeros habían sido insertadas en archivos que no existían cuando supuestamente fueron autorizados. Iván pidió que se proyectara el historial completo de una de las firmas. La secretaria descargó el registro y apareció una autorización atribuida a él fechada 6 días antes de su incorporación oficial al Consejo. El representante del fondo se quedó inmóvil leyendo su propio nombre junto a una decisión que nunca pudo haber tomado. Darío afirmó que probablemente se había producido un error de migración durante la actualización del sistema. Iván preguntó entonces por qué el supuesto error beneficiaba siempre al mismo proveedor y evitaba siempre el mismo control financiero. Nadie respondió. Estela encontró otra autorización emitida durante el viaje a Lisboa en el que había acompañado a su padre al hospital. Recordaba con precisión que no encendió el ordenador durante 3 días. Levantó la pantalla de su tableta y exigió saber quién había utilizado su identidad digital. La indignación reemplazó a la incomodidad con la que había justificado su voto contra Adriana. Ya no estaba defendiendo a una directora cuestionada, sino protegiéndose de una posible falsificación. Darío caminó hasta el extremo de la mesa y acusó a Adriana de haber manipulado los registros. Recordó que como cofundadora había tenido acceso durante años a los sistemas y podía haber preparado aquella escena para vengarse de él y de Noelia. Adriana abrió una carpeta certificada por un notario y mostró que las copias habían sido depositadas antes de la convocatoria de la reunión. También presentó la solicitud formal que obligaba a preservar los registros del servidor y las cámaras del edificio. No necesitó elevar la voz. Explicó que si alguien creía que había alterado pruebas, podía pedir inmediatamente una auditoría independiente. Darío rechazó la propuesta, alegando que paralizaría la empresa, pero Iván respondió que un posible uso fraudulento de firmas representaba un riesgo mucho mayor que cualquier retraso. Estela apoyó la auditoría y pidió que el acceso administrativo de la Dirección General fuera suspendido hasta que se verificaran los datos. La mayoría comenzaba a moverse sin que Adriana solicitara todavía un nuevo voto. Noelia decidió intervenir desde el terreno personal. Dijo que Adriana llevaba meses persiguiéndola, revisando sus llamadas y siguiendo a miembros de su familia. Afirmó que la investigación había nacido de los celos y no de una preocupación real por Aurelia Nova. Según ella, Héctor dirigía legalmente una consultora joven y el parentesco no convertía automáticamente cada contrato en un delito. Adriana admitió que tener un hermano empresario no era una falta. El problema era haberlo ocultado mientras Noelia recomendaba su contratación, preparaba las propuestas y aspiraba a ocupar el puesto de la persona que cuestionaba los pagos. Proyectó el correo enviado 5 días antes de la constitución de Luján Advisory. En el asunto aparecía Propuesta Final Luján, y en el cuerpo Noelia pedía a Darío dividir los servicios en varias fases. Noelia sostuvo que el apellido podía referirse a otra empresa, pero Adriana amplió el archivo adjunto a la dirección. El número de cuenta y el nombre de Héctor coincidían con los documentos posteriores. Estela preguntó por qué Noelia no había declarado el vínculo familiar. Ella respondió que no participó en la decisión final y que se limitó a presentar una opción de mercado. Iván señaló que no existían otras ofertas ni un informe comparativo. Darío afirmó que las había revisado personalmente, aunque no pudo nombrar a las empresas competidoras. Adriana mostró entonces una solicitud enviada meses atrás al departamento de compras. La respuesta indicaba que nunca se abrió un proceso de selección para aquellos servicios. El proveedor había llegado directamente desde comunicación con la aprobación del director general. Noelia miró a Darío, esperando que asumiera la responsabilidad, pero él empezó a distanciarse de ella. Dijo que confiaba en los análisis de su equipo y que si Noelia había ocultado una relación familiar, él también podía haber sido engañado. La frase cayó sobre la mesa como una amenaza.
Noelia comprendió que el hombre que le había prometido el cargo estaba preparando una salida donde ella cargaría con toda la culpa. «Tú sabías perfectamente quién era Héctor», dijo Noelia, olvidando por un instante a los consejeros. «Estuviste con nosotros cuando firmamos el primer acuerdo». Darío la interrumpió con una orden seca, pero ya era demasiado tarde. Iván pidió que repitiera la frase y la secretaria confirmó que la sesión estaba siendo grabada. Noelia intentó corregirse, explicando que se refería a una reunión informal, no a una firma contractual. Adriana observó cómo el pacto entre los amantes empezaba a romperse bajo el peso del miedo. Darío insistió en que nunca conoció personalmente al propietario de Luján Advisory antes de la contratación. Bruno abrió entonces el registro de visitantes del edificio. Héctor había entrado 4 veces en la planta ejecutiva antes de la fecha del primer contrato siempre autorizado desde el despacho de Darío. En una de esas visitas permaneció casi 3 horas. La explicación de una simple recomendación externa ya no podía sostenerse. Adriana proyectó las grabaciones del aparcamiento correspondientes a la noche anterior. Las imágenes mostraban a Darío, Noelia y Héctor saliendo de una sala con varias cajas de archivo. No se veía el contenido, pero el horario coincidía con la modificación de documentos detectada en el servidor. Darío aseguró que trasladaban expedientes para liberar espacio y que como director general podía reorganizar oficinas sin autorización. La secretaria informó que ninguna solicitud de traslado había sido registrada. Bruno añadió que algunos documentos relativos a Luján Advisory ya no aparecían en el archivo físico esa mañana. Estela exigió que seguridad localizara las cajas. Darío se negó, alegando que estaban protegidas por confidencialidad ejecutiva. Iván respondió que ningún nivel de confidencialidad permitía retirar información mientras se investigaban firmas falsas. Hizo una llamada al equipo jurídico de su fondo y pidió que prepararan una notificación de riesgo. La amenaza de una intervención externa hizo que 2 consejeros que todavía permanecían indecisos solicitaran formalmente suspender la sesión de destitución. Darío perdió la paciencia y golpeó la mesa con la palma abierta. Acusó a todos de dejarse manipular por una mujer resentida que pretendía destruir a Aurelia Nova para no aceptar el fracaso de su gestión. Dijo que Adriana había bloqueado la expansión enfrentando departamentos y creado una crisis de confianza entre los accionistas. Ella esperó a que terminara y volvió a la diapositiva donde aparecía la caída de beneficios. Luego añadió una columna con los pagos realizados a Luján Advisory. Al descontarlos, el margen operativo no solo dejaba de caer, sino que mostraba una ligera mejora respecto al año anterior. Los consejeros contemplaron el gráfico en silencio. La crisis utilizada para justificar su destitución había sido creada por los mismos gastos que Darío ocultaba. Adriana explicó que los recortes atribuidos a estrategia fueron necesarios porque la dirección general drenó liquidez hacia una consultora sin estructura. Los laboratorios no se habían quedado sin materiales por su prudencia, sino porque alguien había preferido pagar facturas ficticias. Noelia afirmó que los servicios sí existían y que podía mostrar informes de mercado. Abrió una carpeta digital con varias presentaciones, pero Adriana reconoció párrafos enteros tomados de estudios públicos. Iván buscó una de las frases y encontró el documento original publicado gratuitamente por una asociación comercial. Estela comparó las gráficas y descubrió que solo habían cambiado los colores y el logotipo. Bruno calculó que Aurelia Nova había pagado más de 100.000 euros por un informe compuesto en gran parte por información disponible en Internet. Noelia culpó a Héctor, asegurando que ella nunca revisó los entregables. Darío volvió a afirmar que confiaba en su equipo. Ambos intentaban alejarse del fraude mientras sus propias comunicaciones los acercaban. Adriana reveló un correo donde Darío felicitaba a Noelia por mantener los informes simples para que nadie pidiera explicaciones. Él sostuvo que la frase estaba fuera de contexto. Ella ofreció entregar el hilo completo a una auditoría externa. Darío no aceptó. Estela retiró oficialmente su voto contra Adriana y pidió que constara en acta que había decidido basándose en información materialmente incompleta. Iván hizo lo mismo y añadió que el fondo no respaldaría ninguna destitución hasta conocer el destino del dinero.
Otros consejeros siguieron sus pasos, algunos por convicción y otros por temor a quedar asociados con un posible delito. La secretaria confirmó que la propuesta ya no alcanzaba la mayoría necesaria. Noelia dejó caer la pluma sobre la mesa. El objeto que había llevado como símbolo de su victoria rodó hasta detenerse frente a Adriana, quien no lo recogió. Darío protestó que los votos no podían modificarse después del recuento, pero Bruno citó el artículo que permitía suspender decisiones cuando aparecían hechos ocultos capaces de alterar el consentimiento. La destitución no solo estaba detenida, podía ser declarada inválida desde el principio. Adriana observó a quienes minutos antes habían levantado la mano contra ella. No sentía triunfo, sino la amarga certeza de que todos habían necesitado temer por sí mismos antes de escucharla. Iván propuso una nueva resolución: congelar cualquier pago pendiente a Lujan Advisory, preservar los servidores y contratar una auditoría forense independiente. Estela añadió la suspensión temporal de Darío en todas las decisiones financieras. La propuesta provocó una explosión de protestas. Darío recordó que seguía siendo director general y accionista fundador y amenazó con denunciar al Consejo por interferencia. Bruno aclaró que los estatutos permitían limitar facultades ejecutivas ante un riesgo grave y documentado. Adriana no participó en la discusión hasta que Iván le preguntó si asumiría provisionalmente la supervisión financiera. Ella respondió que aceptaría únicamente bajo control compartido y con acceso completo para los auditores. No quería reemplazar un poder concentrado por otro. Aquella respuesta sorprendió a Estela, que esperaba que aprovechara la oportunidad para recuperar todo lo perdido. Adriana añadió que Aurelia Nova no necesitaba una guerra entre esposos, sino impedir la destrucción de pruebas y proteger a empleados, proveedores y accionistas. Mientras la secretaria preparaba la nueva votación, Noelia se acercó a Darío y le susurró algo que nadie alcanzó a oír. Él respondió, apartándola con un gesto brusco. La humillación la hizo reaccionar. Declaró que no aceptaría convertirse en la única responsable y que tenía mensajes donde Darío explicaba cómo dividir las facturas para evitar al comité. Darío la llamó mentirosa y aseguró que cualquier conversación privada había sido manipulada. Noelia sacó su teléfono, pero él intentó quitárselo. Bruno se interpuso y pidió que ninguno de los dos eliminara información. La escena terminó de destruir la imagen de profesionalidad que habían construido. Estela contempló a la mujer que minutos antes iba a dirigir estrategia y comprendió que su candidatura formaba parte del mismo acuerdo oculto. Iván solicitó que el dispositivo de Noelia fuera preservado voluntariamente. Ella se negó al principio, hasta que Bruno le advirtió que una eliminación posterior podría interpretarse como destrucción de pruebas. Adriana permaneció sentada mientras el matrimonio que Darío había traicionado y la alianza que había creado para sustituirla se desmoronaban al mismo tiempo. Recordó las noches en que él regresaba tarde, las acusaciones de paranoia y la forma en que había utilizado cada pregunta para presentarla como inestable. Podía haber expuesto inmediatamente la relación amorosa, pero se alegraba de no haber basado su defensa en ella. Una infidelidad podía provocar escándalo. Las firmas falsas y el dinero desviado exigían consecuencias. Darío la miró con un odio abierto y le dijo que había preparado todo para destruirlo. Adriana respondió que no había creado una sola factura, una sola transferencia ni una sola firma. Solo había colocado los documentos en el orden correcto. Él insistió en que sin su imagen y sus contactos, Aurelia Nova no existiría. Ella recordó que una empresa no podía sostenerse sobre la imagen de alguien dispuesto a vaciarla para conservar el poder. La nueva votación comenzó en un silencio muy distinto al primero. Esta vez, las manos se levantaron para congelar las cuentas vinculadas a Lujan Advisory, retirar temporalmente a Darío el acceso a pagos y contratar una auditoría independiente. Estela votó a favor sin vacilar. Iván también. Dos consejeros que habían apoyado la destitución de Adriana se abstuvieron, pero la resolución alcanzó la mayoría. Darío quedó inmóvil mirando las manos que horas antes creía controlar. La secretaria leyó las medidas y pidió que entregara sus credenciales de acceso financiero antes de abandonar la sala. Él se negó.
Bruno explicó que el sistema sería bloqueado de todos modos. En ese momento, Darío comprendió que había perdido algo más importante que una discusión. Ya no podía mover dinero ni modificar registros sin dejar una alarma inmediata. Noelia se cubrió el rostro con las manos. Héctor todavía no sabía que las transferencias estaban congeladas. Pero pronto descubriría que la estructura creada para protegerlos empezaba a encerrarlos. La sesión parecía terminar cuando el teléfono de Adriana vibró sobre la mesa. Era un mensaje del responsable de seguridad. Una de las cajas retiradas la noche anterior había sido localizada en el vehículo de Héctor, detenido aún en el aparcamiento, porque la barrera no reconocía su autorización de salida. Dentro había contratos originales, copias de documentos firmados y una memoria externa. Adriana mostró el mensaje a Bruno, quien solicitó que seguridad impidiera cualquier manipulación hasta que llegara un notario. Darío palideció. Noelia lo miró y comprendió que aquellos archivos podían contener más de lo que ella conocía. Iván pidió ampliar la resolución para incluir una investigación sobre todas las sociedades relacionadas con Héctor. Darío afirmó que la caja podía haber sido preparada por Adriana, pero las grabaciones mostraban claramente quién la había transportado. Por primera vez, desde el inicio de la reunión, ninguna persona en la sala intentó creerle. Antes de salir, Darío se detuvo frente a Adriana y bajó la voz para que solo ella pudiera escucharlo. Le dijo que todavía poseía suficientes acciones para bloquear la empresa, que los auditores no encontrarían nada definitivo y que cuando todo terminara, nadie volvería a contratarla en Madrid. Adriana lo miró sin apartarse. Respondió que ya no discutían sobre su carrera ni sobre su matrimonio, sino sobre documentos que él no podía borrar. Darío sonrió con amargura y aseguró que ella desconocía la mitad de lo ocurrido. Aquella frase, lejos de intimidarla, confirmó que aún quedaban operaciones ocultas. Cuando él abandonó la sala acompañado por seguridad, Noelia se quedó sentada aislada de todos. La mujer, que había llegado convencida de ocupar el puesto de Adriana, ahora observaba la puerta por donde Darío se marchaba sin haber intentado protegerla. Adriana recogió sus documentos lentamente. Estela se acercó para pedirle disculpas, pero ella respondió que las disculpas tendrían sentido después de que el consejo entendiera por qué aceptó acusaciones sin escucharla. Iván reconoció que había visto una caída de beneficios y había supuesto que alguien debía ser culpable sin examinar quién se beneficiaba de esa conclusión. Bruno prometió entregar a los auditores todas las versiones preservadas. Adriana agradeció su decisión, aunque sabía que la verdadera prueba comenzaría cuando revisaran las cuentas extranjeras, los mensajes privados y el contenido de la memoria externa. La mayoría había cambiado, pero la verdad todavía no estaba completa. Al mirar la pantalla apagada, recordó la pregunta que había detenido su destitución. No había necesitado demostrarlo todo en un instante. Había bastado con obligarlos a admitir que habían votado sobre una historia construida por quienes controlaban la información. Cuando abandonó la sala, Madrid seguía cubierto por la lluvia. Los empleados se asomaban desde los pasillos, conscientes de que algo extraordinario había ocurrido, aunque nadie conocía aún los detalles. Adriana caminó hacia su antiguo despacho y encontró la cerradura electrónica bloqueada por orden de Darío. Bruno llamó a tecnología para restablecer su acceso, pero ella pidió esperar hasta que cada movimiento quedara documentado. No quería entrar mediante una excepción que después pudiera ser utilizada contra ella. Desde el cristal vio fotografías de los primeros años, prototipos premios y una imagen donde Darío la abrazaba durante la inauguración. Durante mucho tiempo había creído que salvar a Aurelia Nova significaba salvar también aquella vida compartida. Ahora entendía que tendría que separar ambas cosas. La empresa aún podía recuperarse. El hombre que había convertido su confianza en un arma ya no era alguien a quien debiera rescatar. La auditoría forense comenzó aquella misma tarde, antes de que Darío pudiera movilizar a sus abogados o advertir a quienes aún le debían favores. 2 especialistas externos ocuparon una sala aislada, clonaron los servidores y precintaron la memoria encontrada en la caja de Héctor. Bruno supervisó cada paso junto a un notario, mientras Adriana se mantuvo deliberadamente al margen para que nadie pudiera acusarla de dirigir la investigación.
La primera revisión confirmó que los documentos retirados la noche anterior no eran simples copias administrativas. Había contratos originales, hojas con firmas incompletas y borradores, donde se detallaba cómo dividir los servicios para evitar la aprobación del Consejo. En varios márgenes aparecían anotaciones manuscritas de Darío separar por fases, no elevar todavía, y Noelia coordina con H. Aquellas palabras no constituían por sí solas una sentencia, pero destruían su argumento de que desconocía la relación con Héctor. Cuando Bruno las leyó, comprendió que la traición no había comenzado con una factura, sino con una decisión consciente de utilizar la confianza del Consejo como un recurso más. La memoria externa contenía una copia de la contabilidad real de Lujan Advisory. Héctor había guardado los archivos para protegerse en caso de que Darío y Noelia intentaran abandonarlo. Los auditores encontraron una tabla donde cada ingreso de Aurelia Nova se distribuía en 3 partes: una comisión para Héctor, una transferencia a una sociedad extranjera y una cantidad destinada a gastos privados. Entre esos gastos figuraban hoteles joyas, alquileres de vehículos, cenas y el apartamento amueblado que Noelia había empezado a utilizar cerca del retiro. También aparecía una columna con las iniciales DC, acompañada de importes enviados a una cuenta de inversión personal. Darío había asegurado durante meses que la empresa sufría por culpa de las decisiones conservadoras de Adriana mientras desviaba recursos hacia una vida paralela. La caída de beneficios no había sido una consecuencia accidental, sino el precio que Aurelia Nova pagaba para financiar la ambición de quienes pretendían expulsar a su cofundadora. Iván recibió el informe preliminar y convocó una sesión extraordinaria para la mañana siguiente. Esta vez no permitió que Darío controlara el orden del día ni la documentación. Los auditores presentarían sus hallazgos directamente y cada miembro del consejo tendría acceso a los archivos completos. Darío intentó impedir la reunión mediante una carta de sus abogados, alegando que su suspensión había sido irregular y que Adriana manipulaba a los accionistas para tomar el control. Sin embargo, la amenaza produjo el efecto contrario. Los consejeros que aún dudaban entendieron que él buscaba ganar tiempo antes de que se examinaran las cuentas. Estela pidió que se notificara a la aseguradora, a los bancos y a la autoridad competente en delitos económicos. Bruno recomendó no emitir todavía un comunicado público, pero sí proteger los activos y limitar cualquier operación vinculada con Darío, Noelia o Héctor. Adriana aceptó la medida con una condición: ningún empleado debía pagar por decisiones tomadas desde la cúpula. Los salarios, laboratorios y proveedores esenciales debían quedar fuera del bloqueo. Noelia pasó la noche llamando a Darío sin obtener respuesta. El hombre que había prometido dejar a su esposa, nombrarla directora y construir una nueva vida con ella, había desaparecido detrás de sus abogados. Cuando finalmente respondió, no intentó consolarla. Le ordenó entregar un comunicado donde asumiera que la contratación de Lujan Advisory había sido una iniciativa exclusiva de comunicación. Noelia comprendió que pretendía convertirla en la única responsable. Le recordó que él había diseñado el sistema de pagos, aprobado cada transferencia y utilizado los accesos de los consejeros. Darío respondió que los documentos podían interpretarse de muchas maneras, mientras que el parentesco con Héctor la señalaba directamente. También le advirtió que si declaraba contra él, revelaría que ella había falsificado informes y utilizado recursos de la empresa para gastos personales. La conversación terminó cuando Noelia le preguntó si alguna vez pensó cumplir lo que le había prometido. Darío guardó silencio. En ese instante, ella descubrió que no había sido su socia ni su futura esposa, sino otra herramienta que él planeaba descartar. A la mañana siguiente, la sala del consejo estaba llena, pero el ambiente era completamente distinto al de la votación contra Adriana. Nadie ocupó todavía la silla presidencial. Darío entró acompañado por 2 abogados y se sentó sin saludar. Noelia llegó después con el rostro pálido y una carpeta apretada contra el pecho. Héctor no apareció. Su abogado había comunicado que colaboraría con la investigación a cambio de protección jurídica. Los auditores proyectaron una secuencia de transferencias, correos y documentos que reconstruían el fraude desde su origen. Mostraron que Lujan Advisory fue creada después de que Darío y Noelia ya hubieran pactado precios y calendarios.
confirmaron que no tenía empleados medios técnicos ni clientes reales. También demostraron que las supuestas investigaciones de mercado eran documentos públicos modificados superficialmente. Cada dato retiraba una capa de la historia presentada durante meses. Cuando llegó el turno de explicar las firmas electrónicas, Estela tuvo que contener las lágrimas al ver cómo su identidad había sido utilizada para autorizar pagos que jamás conoció. Darío mantuvo una expresión fría durante la exposición. Al terminar, afirmó que el informe demostraba fallos de control, no una conspiración. Sostuvo que había delegado en Noelia, confiado en el departamento legal y actuado bajo presión para proteger la marca. Sus abogados insistieron en que ninguna transferencia había llegado directamente a su cuenta personal. El auditor principal mostró entonces los registros de la sociedad extranjera. El beneficiario económico de una de las cuentas era un fideicomiso administrado por un antiguo compañero de universidad de Darío, pero los fondos se utilizaban para pagar una cartera de inversión a su nombre. También aparecían autorizaciones enviadas desde su correo privado y mensajes donde preguntaba cuándo estaría disponible su parte. La defensa de la ignorancia se derrumbó. Iván preguntó si seguía afirmando que desconocía la estructura. Darío respondió que aquellos mensajes habían sido obtenidos fuera de contexto. Adriana, que había permanecido en silencio, le recordó que llevaba meses utilizando fragmentos de informes para destruirla. Ahora exigía el contexto que nunca permitió a los demás. Noelia se puso de pie antes de que Darío pudiera responder. Entregó su carpeta a Bruno y declaró que contenía conversaciones completas, grabaciones y fotografías de reuniones con Héctor. Dijo que estaba dispuesta a asumir su responsabilidad, pero no aceptaría cargar con un plan diseñado por los tres y dirigido por Darío. Sus mensajes mostraban cómo él había propuesto nombrar la sucesora de Adriana para controlar el área que podía cuestionar los pagos. También revelaban que preparó la campaña contra su esposa mucho antes de que los beneficios comenzaran a caer. En una conversación, Darío escribía: «Cuando todos crean que ella es el problema, nadie preguntará por las facturas». La frase provocó un silencio absoluto. Noelia reconoció que había manipulado gráficos, ocultado el parentesco con Héctor y participado en la relación extramatrimonial. No pidió perdón a Adriana. Sabía que cualquier disculpa pronunciada para reducir una condena sonaría vacía. Solo admitió que había confundido la promesa de poder con amor y que terminó destruyendo la empresa donde quería gobernar. Darío reaccionó acusándola de mentir para salvarse. Dijo que Noelia era una mujer ambiciosa, que lo había seducido, utilizado a su hermano y fabricado pruebas cuando comprendió que nunca sería su esposa. El intento de humillarla confirmó todo lo que ella acababa de comprender. Noelia abrió uno de los audios y la voz de Darío llenó la sala. En la grabación explicaba con claridad que las facturas debían mantenerse por debajo del umbral de aprobación, que Adriana sería culpada por los recortes y que después de la destitución, Noelia tendría acceso completo a estrategia. También prometía que el Consejo olvidaría las pérdidas cuando anunciaran una nueva etapa de crecimiento. Darío pidió detener el audio, pero Iván ordenó reproducirlo hasta el final. Al terminar, ninguno de sus abogados intentó defenderlo de inmediato. La cuestión ya no era si había conocido las operaciones, sino cuántas decisiones había tomado para encubrirlas y cuánto daño estaba dispuesto a causar para conservar el poder. El Consejo votó primero la destitución inmediata de Darío como director general. Esta vez, todas las manos se levantaron a favor de la medida. Incluso quienes se habían abstenido el día anterior comprendieron que mantenerlo en el cargo expondría a Aurelia Nova a sanciones, demandas y pérdida de financiación. Después, aprobaron el inicio de acciones legales para recuperar los fondos y exigir responsabilidades a Darío, Noelia y Héctor. Noelia presentó su renuncia antes de que se votara su cese. Declaró que colaboraría con las autoridades y devolvería los bienes adquiridos con dinero de la consultora. Héctor, a través de su abogado, aceptó entregar las cuentas y los documentos restantes. Darío fue el único que se negó a firmar. Se levantó, miró a los consejeros con desprecio y afirmó que sin él la empresa desaparecería en 6 meses. Nadie respondió. La secretaria retiró su tarjeta de acceso y Seguridad
Lo acompañó hasta la salida por el mismo pasillo donde tantas veces había caminado ante las cámaras. Cuando pasó junto a Adriana, Darío se detuvo. Durante un instante pareció buscar en ella a la esposa que había soportado sus ausencias, defendido sus errores y trabajado para que él brillara. Le preguntó si se sentía satisfecha al verlo perderlo todo. Adriana respondió que ella no había decidido que él utilizara firmas ajenas, desviara dinero, ni convirtiera su matrimonio en una estrategia empresarial. Darío insistió en que podía haber resuelto el asunto en privado. Ella lo miró con una tristeza serena y dijo que él había dejado de querer una solución privada cuando convocó a 12 personas para humillarla, borrar su trabajo y entregar su puesto a su amante. Lo único que Adriana había hecho era formular la pregunta que nadie más quiso hacer. Darío quiso añadir algo, pero el responsable de seguridad le indicó que debía continuar. La puerta del ascensor se cerró entre ambos sin gritos ni despedidas. Aquella fue la verdadera terminación de su matrimonio. No la infidelidad, sino el momento en que Adriana dejó de sentir que debía salvarlo de sus propias decisiones. Después de la reunión, Estela pidió hablar con Adriana a solas. Reconoció que había permitido que el miedo a las pérdidas sustituyera su obligación de verificar la información. También admitió que la relación matrimonial entre Adriana y Darío la había llevado a pensar que cualquier conflicto entre ellos era privado incluso cuando afectaba a la empresa. Adriana aceptó sus palabras, pero no la absolvió inmediatamente. Le dijo que el poder de una mayoría no consistía solo en levantar la mano, sino en asumir la responsabilidad de entender aquello que se votaba. Estela prometió impulsar nuevas reglas para que ningún informe pudiera llegar al Consejo sin fuentes completas y acceso a los datos originales. Iván apoyó la propuesta y añadió controles independientes para contratos con proveedores, declaraciones obligatorias de parentesco y límites más estrictos sobre facultades de emergencia. La empresa no podía reconstruirse únicamente sustituyendo a una persona. Debía eliminar el sistema que había permitido que todos confiaran demasiado en una sola voz. Bruno también pidió disculpas. Confesó que detectó anomalías semanas antes, pero guardó silencio porque temía perder el empleo. Adriana le respondió que el miedo era comprensible, aunque sus consecuencias habían sido reales. Si hubiera hablado antes, quizá los pagos se habrían detenido y los laboratorios no habrían sufrido. Bruno aceptó la crítica sin defenderse. Entregó su renuncia, convencido de que había fallado como responsable legal. Adriana no la aceptó de inmediato. Le propuso encabezar una nueva oficina de cumplimiento bajo supervisión externa, con autonomía, para informar directamente al Consejo. Explicó que Aurelia Nova necesitaba personas capaces de reconocer sus errores y corregir los no profesionales que fingieran no haber sentido miedo. Bruno aceptó con la condición de que cualquier empleado pudiera denunciar irregularidades sin pasar por sus superiores. Aquella medida se convirtió en una de las primeras decisiones de la nueva etapa. No borraba su silencio pasado, pero lo obligaba a transformar la culpa en responsabilidad. Los bancos concedieron a la empresa un plazo limitado para presentar un plan de recuperación. Los auditores calculaban que podían recuperar parte del dinero, pero la reputación de Aurelia Nova estaba en peligro. Varios proveedores amenazaban con suspender entregas y los empleados temían despidos. El Consejo pidió a Adriana asumir la dirección general de manera provisional. Ella no respondió inmediatamente. Durante años había imaginado que el reconocimiento de su trabajo podría aliviar la sensación de estar siempre detrás de Darío, pero ahora el cargo le parecía menos un premio que una obligación. Aceptó con 3 condiciones. Su mandato sería revisado cada 6 meses. Las decisiones financieras relevantes necesitarían supervisión compartida y ningún miembro de su familia o círculo personal podría contratar con la empresa sin un proceso transparente. También pidió que parte de los bonos ejecutivos se suspendieran hasta pagar a los proveedores retrasados. Iván consideró las condiciones demasiado estrictas, pero Estela recordó que la falta de controles había llevado a la crisis. La propuesta fue aprobada por unanimidad. Adriana convocó a todos los empleados en el auditorio principal. No mencionó detalles íntimos ni presentó la historia como una victoria personal.
Explicó que la empresa había detectado irregularidades graves, que varias personas habían sido apartadas y que colaboraban con las autoridades para recuperar los fondos. Reconoció que durante meses los trabajadores recibieron información falsa sobre recortes, retrasos y responsabilidades. También pidió disculpas por no haber detectado antes la magnitud del problema, aunque muchos sabían que ella había sido precisamente quien lo descubrió. Anunció que no habría despidos derivados del fraude y que el primer objetivo sería restablecer los materiales de los laboratorios y los pagos pendientes. Algunos empleados bajaron la cabeza al recordar cómo habían evitado a Adriana o repetido acusaciones sobre su supuesta rigidez. Ella no exigió muestras públicas de arrepentimiento. Dijo que la confianza no se recuperaba con aplausos, sino con decisiones verificables y tiempo. Al finalizar, la responsable del laboratorio fue la primera en levantarse y asegurar que su equipo continuaría trabajando. Durante las semanas siguientes, Aurelia Nova dejó de aparecer en eventos de lujo y concentró sus recursos en sobrevivir. Adriana canceló campañas innecesarias, renegoció contratos y se reunió personalmente con proveedores. Vendió varios vehículos ejecutivos y puso a disposición de la empresa el apartamento adquirido con fondos desviados una vez que las autoridades autorizaron su recuperación. El dinero permitió reabrir la línea de producción que estaba a punto de detenerse. Iván consiguió una financiación temporal condicionada a los nuevos controles mientras Estela comunicaba los avances a los pequeños accionistas. Los resultados no mejoraron de inmediato, pero por primera vez en meses los informes reflejaban la situación completa. No había columnas escondidas ni gastos disfrazados. Los trabajadores comenzaron a confiar de nuevo porque las promesas coincidían con los movimientos reales. Adriana descubrió que liderar sin Darío resultaba doloroso, pero también más sencillo. Ya no tenía que gastar energía interpretando silencios, calmando su orgullo o justificando decisiones tomadas a espaldas de todos. Las consecuencias legales avanzaron con rapidez. Héctor aceptó un acuerdo de colaboración, devolvió la mayor parte de su comisión y reveló las cuentas donde se enviaban los fondos. Noelia entregó el apartamento, las joyas y los dispositivos utilizados en las operaciones. Su cooperación redujo las posibles sanciones, aunque no eliminó su responsabilidad por falsificación documental, administración desleal y ocultación de conflicto de intereses. Darío rechazó cualquier acuerdo. Insistió en que sus actos habían buscado proteger el crecimiento de Aurelia Nova y acusó a Adriana de utilizar la investigación para vengarse por la infidelidad. Sin embargo, los mensajes, audios, registros bancarios y firmas manipuladas construían una historia que ninguna explicación sentimental podía borrar. Sus acciones fueron embargadas preventivamente y parte de ellas quedó destinada a responder por los daños. Los medios intentaron convertir el caso en un escándalo romántico, pero Adriana se negó a hablar de la amante del apartamento o de las promesas privadas. Repetía siempre lo mismo. El problema era el abuso de poder y el dinero de una empresa utilizado sin autorización. El divorcio se resolvió meses después en una sala mucho más pequeña que la del consejo. Darío llegó acompañado por abogados, pero sin cámaras ni empleados que pudieran admirarlo. Solicitó conservar ciertas propiedades y sostuvo que Adriana había beneficiado su carrera gracias a él. Los documentos de fundación, las aportaciones iniciales y los registros de trabajo demostraron lo contrario. Ella había invertido sus ahorros, diseñado el modelo operativo y aportado las garantías que permitieron obtener el primer crédito. Darío conservó la parte de los bienes que legalmente le correspondía, descontando las cantidades vinculadas con el fraude. Adriana no pidió nada adicional, ni utilizó la audiencia para humillarlo. Cuando el juez declaró disuelto el matrimonio, él la miró esperando alguna reacción. Ella solo firmó y guardó su copia. Al salir comprendió que no necesitaba una última disculpa. Algunas personas no se arrepienten del daño, sino de haber perdido el control sobre quienes dañaron. Esperar otra cosa habría prolongado una relación que ya no existía. Un año después de la votación, Aurelia Nova presentó resultados positivos. No eran tan espectaculares como las cifras artificiales que Darío prometía, pero representaban crecimiento real, contratos verificables y una deuda controlada.
La empresa lanzó una nueva línea desarrollada por el laboratorio que casi había cerrado y destinó parte de sus beneficios a un fondo de protección para empleados afectados por conductas internas. Bruno presentó el primer informe de cumplimiento sin recibir instrucciones previas sobre qué debía ocultar. Estela fue reelegida por los pequeños accionistas después de reconocer públicamente su error. Iván renovó la inversión porque los controles reducían riesgos y no porque alguien le prometiera ganancias imposibles. Adriana recibió la propuesta de ocupar permanentemente la dirección general. Antes de aceptar, pidió que el consejo entrevistara también a otros candidatos. Quería ser elegida por su capacidad, no por la culpa colectiva ni por haber sobrevivido a una traición. Tras el proceso, obtuvo la mayoría esta vez con información completa y sin una decisión preparada de antemano. El día de su nombramiento definitivo, Adriana entró de nuevo en la sala donde todos habían votado contra ella. La mesa era la misma, pero habían retirado la silla presidencial elevada y colocado todas a la misma altura. En la pared ya no había una fotografía de Darío inaugurando la empresa. Había un panel con los nombres de los equipos que desarrollaron sus principales productos. Adriana ocupó su lugar. Abrió el informe y preguntó a los consejeros si habían recibido la documentación con tiempo suficiente. Estela respondió que sí. Iván confirmó que los datos habían sido verificados. Bruno indicó que no existían conflictos de intereses sin declarar. Solo entonces comenzó la sesión. Nadie mencionó la votación del año anterior, pero todos recordaban el silencio que siguió a aquella pregunta sobre Luján Advisory. Adriana comprendió que su victoria no consistía en ocupar la silla desde la que Darío había intentado expulsarla. Consistía en haber cambiado las reglas para que ninguna otra persona necesitara ser humillada antes de que la escucharan. Al terminar la reunión, se quedó sola frente a los ventanales. Madrid brillaba bajo la luz de la tarde y sobre la mesa la antigua pluma estilográfica descansaba dentro de una caja. La secretaria la había recuperado entre las pertenencias abandonadas por Noelia y pensó que Adriana querría conservarla. Ella la sostuvo unos segundos, recordando el día en que se la regaló a Darío y todo lo que creyó que construirían juntos. Después la guardó en un archivo dedicado a la historia de la empresa. No como un símbolo de amor ni de venganza, sino como recordatorio de cuánto puede deformarse un proyecto cuando una persona confunde liderazgo con propiedad. Adriana había perdido un matrimonio, una ilusión y la confianza en quienes votaron sin escucharla. Pero también había recuperado su voz, su dignidad y la certeza de que no necesitaba destruir a nadie para defender la verdad. Bastó con negarse a afirmar una mentira. Desde entonces, cada vez que el consejo debía tomar una decisión importante, Adriana terminaba la presentación con la misma invitación. Antes de votar, hagan la pregunta que podría cambiar su opinión. Algunos sonreían al escucharla, pero nadie la consideraba una frase decorativa. Todos sabían que una mayoría podía equivocarse, ser manipulada o actuar por miedo cuando recibía una versión incompleta de los hechos. La verdad no siempre llegaba acompañada de poder, aplausos o una voz dominante. A veces aparecía en una factura ignorada una fecha imposible o la calma de una mujer a quien todos habían decidido condenar. Adriana aprendió que la dignidad no consiste en evitar que otros intenten humillarte, sino en no permitir que su mentira determine quién eres. Y Aurelia Nova aprendió que ninguna empresa se salva obedeciendo ciegamente al líder más fuerte, sino protegiendo el derecho